Y para continuar con la programación de esta primera jornada del Pirani Summit 2025, le doy la bienvenida a Marta Cadavid, partner de No Fraud Latam y desarrolladora de The Fraud Explorer. Y hoy va a compartir con nosotros un tema interesantísimo para aquellos preocupados por el fraude. Ya vimos un tema para esas personas preocupadas por la ciberseguridad. En estos momentos en el chat, antes de darle la bienvenida a Marta, les quiero comentar que en estos momentos en el chat les acabo de compartir un ebook gratis por participar en este Summit sobre ciberseguridad. Lo pueden descargar y lo pueden llevar a cualquier parte, lo pueden leer después para que lo guarden ahí y lo tengan bien mapeado. Marta tiene más de 15 años de experiencia en investigación de delitos económicos, es referente en prevención del fraude, de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Marta, qué gusto tenerte en este espacio para hablar sobre el triángulo de madurez de la analítica del riesgo al fraude. ¿Cómo estás? Hola, todo súper bien por aquí. Muchas gracias, Juan Diego, y a todo el equipo de Pirani por esta invitación. Se vale repetir. Y los felicito por este espacio. Yo pienso que uno de los grandes éxitos que tenemos en la administración de riesgos es contar las buenas prácticas y aprender de la gente que ya pasó por los, y ustedes hacen posible que esto ocurra. Bueno, hoy vamos a hablar de Esas un tema, palabras, muchas gracias. ya, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Yo soy una apasionada de los temas de fraude y más allá con el tema de fraude es el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque ahorita escuchando al anterior speaker y otros expertos en distintos temas de administración de riesgos, llegamos a la conclusión. El riesgo no aparece o desaparece per se, siempre hay un ser humano detrás de cualquier problema. Entonces, hoy yo les voy a presentar cómo el fraude y su analítica han venido madurando, porque hoy tenemos muchas herramientas que nos ayudan a entender ese comportamiento fraudulento. Y porque hoy quiero que ustedes también entiendan que el fraude no lo podemos volver como encapsular, o sea, hay que sacar los esqueletos del closet y empezar a entender que el fraude es un fenómeno que está en cualquier ambiente corporativo. Entonces, cuando entendemos esa parte, ya somos capaces de ver el fraude de una manera un poco más natural. Eso no significa que lo vamos a naturalizar. Entonces, hoy vamos a hablar de 4 temas muy específicos. Vamos a hablar de la deslealtad laboral o la deshonestidad laboral desde el concepto de fraude, cómo lo hemos venido aplicando. Vamos a tocar el tema de analítica porque pues si lo que vamos a hacer es analizar la madurez de la analítica para entender el fraude, pues hay que entender la analítica primero y obviamente vamos a ver la evolución y qué ha pasado con los casos de estudio. Vamos a mostrarles hoy cómo se ve eso ya en la vida real, llamémoslo así. Entonces hablemos un poco del fraude y cómo la definición de fraude nos ha ayudado a entender la deshonestidad laboral, el comportamiento deshonesto, en otras partes lo llaman el riesgo de conducta, en inglés lo llamamos behavioral risk. Entonces, hoy entendamos que esa definición de fraude nos ayuda a escalar a ese riesgo de conducta. Inicialmente, la definición del triángulo del fraude que de manera muy generosa Donald Creasy nos entregó en los años 1950 nos presenta una teoría donde se presenta la necesidad, la oportunidad y la justificación. Muchos de ustedes ya conocen esta teoría y adicionalmente se han venido presentando otros metamodelos donde otros investigadores han añadido a esa base de conocimiento del triángulo del fraude la capacidad, otra capa que es ya el comportamiento como la anomia, la impulsividad, el egocentrismo, ¿ok? Y una última capa que es la parte cultural y la parte de la sociedad. Entonces, ahí en esa definición de fraude, tenemos digamos que ya la geometría del fraude donde vemos estos metamodelos que han evolucionado esa teoría. Adicionalmente, Donald Creasy también creó una hipótesis que
pues en mi experiencia todos los días la comprobamos y es las personas a las que se les da más confianza son violadores perfectos de confianza. Y aunque ustedes crean que esto suena como muy obvio, a nivel práctico en las organizaciones pasa todo lo contrario. A la persona que le dan más confianza es la que menos controles tiene, la que tiene, que cuando comete fraude tiene un impacto material muchísimo más importante y la que menos se cree que pueda cometer fraude. Entonces, esa hipótesis que Donald Cressy creó fue las personas de mayor confianza cometen fraude y se ven a sí mismos como personas que tienen ciertos problemitas que los van digamos, a resolver en secreto sin que otros se den cuenta con los recursos de la organización. Pero lo más particular es que ellos se ven a sí mismos como personas eh, buenas, como personas que no están haciendo algo indebido o algo antiético. Ellos se ven como personas con problemas. También otro concepto que añadimos al fraude que nos ayuda a entender el riesgo de conducta o la deslealtad laboral es la propensión. Y ahí hablamos del 10-80-10, donde vemos que hoy el 10% de la población, imagínense, solo el 10% de la población nunca se va a meter en un problema, nunca va a buscar una ruta antiética para resolver un problema. Y tenemos el otro 10% donde están las personas que todo el tiempo están buscando cómo vulnerar los procesos internos, cómo violar los controles internos. Y aquí en el medio estamos el 80% de la población que quizás hasta hoy no hemos cometido fraude o que posiblemente hemos manejado muy bien nuestras emociones o posiblemente no hemos pensado que la organización va a ser el trampolín financiero para sostener nuestro estilo de vida por el momento. Entonces, cuando entendemos esa propensión, también nos damos cuenta que el 90% de la población es proclive a cometer fraude y por lo tanto a ser deshonesto a nivel laboral. Recuerden, todo esto lo estamos hablando en ese mundo corporativo, en esa esfera corporativa. Y ya para resumir esta parte, pues entonces tenemos también los conceptos de los institutos globales como ACFE, como el Instituto de Auditores Internos, como AICPA, como la NIAOS 40, como COSO y otros más, que nos definen fraude como la violación de confianza, como sacar provecho de una situación, como que es de carácter, de un provecho individual cuando es de carácter colectivo, mentir, robar, estafar. Es decir, tenemos ya todos estos conceptos que nos entregan estos institutos globales y los podemos llamar estándares donde nos definen qué es fraude. Entonces, fraude no es lo que diga X o Y persona, ya está de por sí definido y yo hago este ejercicio con las personas con las que he trabajado, es de tomar todas estas definiciones y crear una definición para la organización donde se incorporen todos estos conceptos. Porque hoy en día uno de los problemas grandes que vemos a nivel corporativo es que la definición de fraude se queda corta, no la entienden, no la aplican eh, y no la creen, que ese es el mayor de los problemas. Entonces, cuando ya tenemos estos 4 factores, los metamodelos o la geometría del fraude, la hipótesis de Cressy, entendemos la propensión y tenemos una definición de fraude correcta, ya escalamos a la deshonestidad laboral y podemos aplicar incluso el triángulo del fraude, los metamodelos y esta hipótesis de Cressy a el riesgo de conducta. Entonces, así no sea una actividad, por ejemplo, de fraude, vamos a suponer una violación al cumplimiento, pues podemos incorporar estos metamodelos y decir si aquí hubo una presión, una justificación, y lo mismo pasa, por ejemplo, con el riesgo psicosocial. Entonces, miren cómo algo que nació hace más de 70 y pico de años, hoy se sigue aplicando, se ha escalado, tiene un gran uso en lo que nosotros entendemos en el mundo de la administración del riesgo de fraude. Ahora, hablemos un poco de analítica. Yo no voy a entrar en términos matemáticos, estadísticos,
pero sí voy a hacer mucho énfasis en la riqueza informativa que nosotros tenemos en las organizaciones. Y es que nosotros producimos información constantemente, información que viene de los datos estructurados y los datos no estructurados, información que entra y sale de la organización. Las organizaciones producen millones de datos todos los días, en todos los momentos, que están desprotegidos, que están a su suerte, que están huérfanos, que son datos que ni siquiera sabemos que existen, que no sabemos ni siquiera, entre comillas, cómo explotar. Y cuando hablo de explotar, significa cómo sacarle el jugo, el provecho. Aparte porque siempre hay unos mitos urbanos acerca de cómo hacer las cosas con la analítica y pues todo el tema de análisis de los datos, y prefieren mejor no hacer las cosas que decir, bueno, hagamos un plan, contratemos un científico de datos que nos ayude a escudriñar qué tenemos. Porque la verdad sea dicha, los datos son como las fábulas, son como los cuentos cuando leíamos en la escuela, cuando éramos pequeños, que nos van contando historias, como esos libros mágicos que nos transportan a lugares increíbles. Los datos hacen lo mismo. Lo que pasa es que no hemos aprendido a articularlos en nuestra vida diaria. Por eso yo no me canso de hablar de la riqueza informativa. Muchas veces no hay ni siquiera que ir y buscar afuera, los datos están adentro. Y a esto vamos a añadirle un tema de calidad, porque uno de los grandes problemas que hay hoy en día con los datos y la analítica de los datos es que las empresas, las organizaciones están produciendo mucha basura, y esto hace demasiado ruido para poder entender esa riqueza informativa. Y esto sucede porque en el pasado, cuando estaban implementando el ERP, el CRM, cuando estaban implementando otras aplicaciones para conseguir los datos, para poder tener más clientes, más proveedores, el inventario, nunca pensaron que esos datos iban a ser esa riqueza informativa. Básicamente, la analítica nos ayuda a organizar, a entender esos datos de una manera muy práctica para poderlos poner en un dashboard y ya verlos físicamente, verlos en diferentes gráficos, verlos con diferentes porcentajes, y que esa visualización nos ayude a entender qué está pasando en la organización. Pero adicionalmente, que con esa información yo pueda tomar decisiones eh, que sean muy precisas, que me ayuden a tomar decisiones del negocio, de inteligencia de negocio, de administración de riesgos. Pero hay que entender que los datos de por sí solos pues no van a llegar. O sea, no podemos tener un batallón de gente organizando tablas y tablas en archivos de Excel y confiando siempre en que tenemos el mejor Power BI. Hoy en día, este tema que nos da Microsoft es muy valioso, y para muchas organizaciones es lo único que existe para organizar los datos que tienen. Sin embargo, con las herramientas que hoy tenemos, con los nuevos procesos que vemos en el mercado, la inteligencia artificial y todo lo que nos entregan, es tiempo de abrir la mente y expandir esta analítica ya a una automatización más certera, donde recibamos los datos o los procesos de los datos muchísimo más rápido. Entonces, entendamos que la analítica es simplemente el tomar todo este mundo de datos, este lago de datos, este océano, este universo de datos, como ustedes lo quieran llamar, organizarlo súper bien, estructurados y no estructurados, empezar a extraer la información de ahí, organizar la historia para tomar decisiones. Y esto hacerlo, ojalá, de manera automática con las nuevas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué ha pasado? El origen de esta conferencia sale porque el año pasado, en la conferencia global de ACFE, de la Asociación de Examinadores de Fraude en Las Vegas, precisamente en este momento están en Nashville esta semana, tuve la oportunidad de hablar con mi colega Vincent Walden, que es amigo de la casa,
sobre cómo hoy en día nosotros venimos trabajando con inteligencia artificial y explorando las mejores formas de utilizar esa inteligencia artificial para tomar decisiones con los datos. Nosotros en esta conversación hablamos de esta evolución y por eso hoy la quiero compartir, porque me pareció muy importante su apreciación de cómo nosotros poco a poco venimos trabajando con esto. De hecho, voy a arrancar con algo que de pronto para mucha gente apenas están haciendo. Yo no voy por ejemplo, a colocar aquí las plantillas en Excel, los Power BIs. Voy a empezar por algo un poquito más avanzado para que entendamos a dónde tenemos que llegar o dónde muchas organizaciones están ahora. Entonces, en esa evolución de cómo nosotros ya estamos entendiendo el mundo del fraude o del comportamiento deshonesto, pues tenemos un análisis que es la analítica descriptiva. Entonces, ahí que teníamos, ya teníamos unos procesos automatizados, unas reglas, digamos como que ya teníamos unas reglas en el mundo de las transacciones, en los ERPs, fuimos después evolucionando un poquitito con que, ay, ¿cómo así que hay datos estructurados y no estructurados? Entonces, ¿cómo los podemos combinar? Y de ahí ya salimos como a aprendizajes que nos ayudan a detectar anomalías en tiempos muchísimo más cortos y a tener unos dashboards muchísimo más amigables, digámoslo, más eficientes. Entonces, miren que en esa analítica descriptiva apenas esa es la base de lo que nosotros hemos estado desarrollando a nivel global, llamémoslo así, en lo que debemos estar hoy en día caminando. Pasamos a un segundo nivel donde ya algunas organizaciones grandes, globales, ya están trabajando y entonces ya han incorporado chatbots y ya han incorporado un aprendizaje automático donde a una máquina le están enseñando con ML, procesamiento de lenguaje natural, qué hacer. Entonces miren que ya que hablamos de pura inteligencia artificial, pero esto no es nuevo, esto ya viene hace muchísimos años, esto no nació ni con ChatGPT, nada, esto viene hace mucho rato, donde a esos modelos se les enseñaba a pensar como piensa un humano, por ejemplo, IBM con Wilson. Que se puede uno sentar a conversar con ellos y van a tener ciertas respuestas. Y nosotros tenemos este tipo de modelos incorporados en nuestra vida todo el tiempo. Cuando hablamos con Alexa, Siri, cosas como que nos ayudan dizque a mejorar nuestra calidad de vida, pero realmente son modelos de aprendizaje, lenguaje natural que se han incorporado poco a poco. Cuando nosotros traemos esto al mundo de la administración del riesgo de fraude, nosotros le estamos enseñando a una máquina que cuando 1 más 1 es igual a 2, más 1 es igual a 3, pues esto es lo que tiene que hacer y que piense como si estuviera por ejemplo, un examinador de fraude ahí al frente. Pero ya nos estamos moviendo a otros instancias muchísimo más robustas, muchísimo más fuertes, donde ya hablamos de una inteligencia prescriptiva, donde ya tenemos la capacidad incluso de anticiparnos a eventos mucho más complejos. Es decir, si en una etapa pensábamos en detectar, después en prevenir, hoy estamos ya enseñándole a una máquina que cuando vea ciertos comportamientos, ciertos patrones, así no se haya materializado el fraude, pues simplemente tenemos que tomar decisiones ya de predecir ese comportamiento. ¿Ok? Entonces, para que vamos viendo los ejemplos, hoy yo les traigo, digamos, un caso de uso que nosotros hemos venido trabajando de una manera muy disciplinada para que entendamos qué se hace hoy con los datos. La evolución que hemos tenido con la analítica de datos es supremamente importante. Por ejemplo, hoy hablamos de la ingeniería de la base de datos, porque ya no solo es el dato per se, sino cómo viene ese dato, cómo se puede organizar y qué cosas claves hay que tener presentes. Por ejemplo,
¿Qué datos vamos a utilizar? ¿Qué datos, si son esos datos reales? ¿Son los datos que se producen en la empresa o son datos que se compraron? Ahorita nos explicaban esa parte. Porque una cosa muy distinta son los datos que se producen en la empresa por las transacciones y otra muy distinta comprar datos de otras compañías. ¿Ok? ¿Qué pasa con la detección de sesgos? Una de las cosas que más se le ha criticado a la inteligencia artificial es la parte de sesgos. Cuando realmente un modelo bien entrenado no va a tener sesgos. De hecho, parte de la magia de la inteligencia artificial es que no tiene esa manera de pensar si es blanco, negro, si pertenece a una religión o a un género específico. Cuando nosotros le enseñamos a la máquina que no tenga sesgos, pues le vamos a ayudar muchísimo más a que entienda los datos de una manera más plana. Pero también aquí es importante que la creación natural de esos datos es básica. Porque cuando nosotros tenemos ese lago de datos donde podemos crear, donde es un humano que está organizando la información, va a ser muchísima, la riqueza informativa va a ser de mejor calidad. Porque cuando creamos esas casuísticas, es mejor tener 5 casos bien importantes para enseñarle, por ejemplo, a esos modelos predictivos o prescriptivos, qué tiene que hacer cuando se presenten, a tener 50.000 datos o 50.000 instrucciones donde el 99% son ruido. Entonces, en la ingeniería de los datos hoy en día o del dataset, tener pocos casos, pero bien sustanciosos, bien dramáticos, bien relevantes, funciona más que tener muchísimas cosas, porque eso nos ayuda a que el modelo que se está construyendo, esa evolución que estamos buscando, no alucine tanto, no se enloquezca tanto. Cuando hay un modelo que está recibiendo muchísima información, datos que son artificiales, datos que no le pertenecen a la empresa, datos que son basura, que son mucho ruido, pues obviamente el modelo alucina. Esto nos hace perder demasiado tiempo. Por eso, cuando nosotros ya estamos hablando de la ingeniería de datos, es importante que nosotros tengamos claro un script. Cuando ustedes tengan la posibilidad de entrenar una máquina para decirle qué es fraude, qué no es fraude, qué es una violación al cumplimiento, a la máquina hay que explicarle exactamente como si fuera un niño de 8 años. Es bien interesante porque cuando usted tiene un niño, vamos a suponer de 5 años, y usted le tiene que explicar qué es fraude, usted le tiene que explicar con las palabras correctas. Cuando usted y ni siquiera, y voy a hacer una crítica constructiva, no sabe expresarse y no sabe definir las cosas, los modelos que usted vaya a realizar, a elaborar, pues también le van a quedar un poco absurdos, le van a quedar ambiguos. Por eso, cuando estamos entrenando un modelo prescriptivo o ya un modelo descriptivo, nosotros tenemos que ser muy claros en qué le vamos a explicar, cómo le vamos a explicar a la máquina qué es fraude y qué no es fraude. Entonces, por ejemplo, en ese triángulo de evolución de la analítica del fraude, tomamos el árbol de fraude. Pero entonces no pudimos tomar el árbol de fraude que tiene ACFE porque es un modelo anglosajón que está más adherido al sistema penal en Estados Unidos que lo que tenemos en Latinoamérica. Entonces, ¿qué tocó hacer? Desarrollamos nuestro propio árbol de fraude que entendiera esas partes culturales, la parte civil, la parte penal de nuestras jurisdicciones. Entonces, tocó ya explicarle a una máquina qué es fraude, todos esos conceptos y qué pertenece al árbol de fraude. Entonces, con esto creamos un script un script muy a lo paso a paso, muy claro, para plantearle el problema. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, una persona tomó $100,000 de tesorería. Eso es un caso. Entonces, ¿por qué eso es fraude? De acuerdo a qué es fraude, entonces, de acuerdo al árbol de fraude, de acuerdo a lo que dice ACFE, de acuerdo a lo que dice el instituto, un ejemplo de auditores internos. Y de ahí
a enseñarle qué pasa cuando eso ocurre, qué tiene que hacer cuando eso ocurre. Entonces, de acuerdo a las banderas rojas de fraude, entonces el fraude en tesorería ocurre de estas maneras. Por lo tanto, un comportamiento asociado a la deshonestidad no se debe aceptar o esto es lo que debe hacer la empresa. Explicarle eso a la máquina puede ser, a ver, muchas veces angustiante, porque ¿cómo le explicas a un niño de 5 años todos esos temas para que te los entienda? Eso es un tema muy interesante. Pero es gratificante cuando ya se corren los modelos, cuando ya se corre cada una de estas explicaciones y la inteligencia artificial lo entiende y dice, oh sí, y cuando ya pasa a la vida real y encuentra el fraude, lo levanta la mano técnicamente y dice, encontré fraude, alguien en tesorería está llevándose dinero. Entonces, ahí vienen los famosos prompts y es, si usted le mete basura a sus prompts, si usted le mete basura a su entrenamiento, usted va a recibir lo mismo. Entonces hay que ser muy claros, muy eficientes para poder que en términos de este racionamiento la máquina nos pueda entender. Recuerden que la máquina trabaja con lo que usted le da. La máquina no va a hacer nada diferente a lo que usted le está pidiendo. Por lo tanto, la calidad de las respuestas que le dio un modelo de analítica va a ser, va a estar directamente asociado a la calidad de los prompts y la información que le dé. Hay que entender que para poder lograr esta analítica y organizar estos datos, ponerlos a producir para ustedes, para poder administrar el riesgo de fraude y de hecho el riesgo de conducta, hay que pensar siempre en la excelencia. Hay que pensar que los casos sean relevantes. Hay que pensar en la consistencia. ¿Se recuerdan que yo les decía que tener 5 casos es importante cuando son casos relevantes, dramáticos, yo a veces los llamo sangrientos, de telenovela, que tener 5.000 situaciones que hagan demasiado ruido? En esa consistencia hay que tener los mejores datos posibles. Por eso, antes de entrenar un modelo, hay que estar seguros de qué información tenemos en la organización. Hay que estar plenamente conscientes de que si primero hay que organizar la casa, los datos para poder tener esa consistencia, no nos podemos meter en un modelo de esta índole porque nos va a desgastar demasiado. Y adicionalmente, como lo recomendé desde el inicio, cuando nosotros estamos trabajando con los datos reales de la organización, esos casos de fraude que ya ocurrieron, esos casos de violaciones al cumplimiento que ya ocurrieron, pues hay que respetar esos derechos de autor. ¿Por qué lo digo? Hoy tenemos muchas herramientas gratuitas donde podemos tener infinidad de casos de fraude, violaciones al cumplimiento, riesgo psicosocial. Hay muchas, pero no son sus datos. No son sus datos. Cuando usted trae toda esa casuística y usted entrena su modelo con esos datos, usted está posiblemente violando los derechos de autor o va a tener problemas en el futuro con ese tipo de situaciones. Entonces tenga claro que cuando usted va a crear su propio modelo, el modelo de mi compañía, vamos a suponer la panadería de Doña Margarita, y va a implementar un modelo de analítica de datos para detectar fraude o comportamiento deshonesto, basado en, no sé, machine learning, en cualquier inteligencia artificial. Usted va a entrenar esa máquina con una información que es de la panadería de Doña Margarita. Si usted va y compra casos o utiliza casos de una empresa de transporte o de otra panadería, entienda que ahí a esos casos le pertenecen a alguien y usted no puede infringir los derechos de autor. Ojo que esto es algo que mucha gente no lo piensa. La gente piensa que el derecho de autor simplemente está en los libros, en la música, en las pinturas, en el arte, pero en la casuística para entrenar máquinas con inteligencia artificial, esto es supremamente importante. ¿Qué vamos a hacer con la cobertura?
¿Nos vamos a dedicar solo al fraude de tesorería, al fraude de inventarios o nos vamos a mover también al fraude en otras áreas de la compañía? Le vamos a enseñar también, por ejemplo, qué son las violaciones al cumplimiento, cuando no se pagan los impuestos correctamente. Le vamos a enseñar acoso laboral, le vamos a enseñar acoso sexual, porque en el mundo de la administración de riesgos de fraude, nosotros hemos encontrado que el ser humano, el comportamiento humano, es el eje de los riesgos más que más repercuten en las empresas, en las organizaciones. Entonces, de nada sirve enseñarles solo un pedacito de donde se vea nada más el mundo del fraude, pero el resto de los comportamientos deshonestos, desleales, antiéticos, no están siendo incorporados en esa base de datos o en esa ingeniería. Entonces, aquí hay que tener claro que hay unas particularidades y es, ¿qué le vamos a enseñar? Todo esto que está en el árbol de fraude más otras situaciones, entonces, nos toca traer, por ejemplo, a una persona que nos ayude con el riesgo de conducta, de las ciencias de la conducta, el comportamiento. Entonces, ojo que hay que traer ese mundo de profesionales como también los antropólogos para poderle informar, para poder organizar y crear modelos mucho más robustos, reales y acordes a la organización. Entonces, en esa diversidad hay que entender que no es solamente el fraude que está pasando en la panadería de Doña Margarita, no. Hay fraudes que pasan en otras organizaciones que posiblemente puedan impactar esta organización y que en esos modelos se puedan incluir. Y también hay un tema muy interesante que es la casuística en contrario. Si yo a una máquina le estoy enseñando qué es fraude, qué es corrupción, qué es lavado de dinero, qué es contrabando, qué es piratería, si yo le estoy enseñando a esa máquina también qué es la violación a un cumplimiento, cuando están hablando, por ejemplo, de sabotear la empresa, yo a la máquina también le tengo que enseñar qué no es fraude para que cuando se encuentre con esos casos no alucine. Entonces muchas veces se encuentra uno que las personas tienen unos progresos enormes en cuanto a la casuística, pero se están enredando porque la máquina piensa que aún lo que no es fraude, lo que no es una violación al cumplimiento, sí lo es. Entonces, así como un niño, yo siempre lo traigo como con esa metáfora, es así como yo a un niño le enseño la urbanidad de Carreño, le enseño que hay que darle la silla a las personas de edad, a las mujeres embarazadas, y le enseño que no se puede tomar los dulces de la tienda, sino que hay que pagarlos. O sea, le enseño esto, también le tengo que enseñar y le tengo que aplaudir a la inteligencia artificial, hay que felicitarla cuando hacen las cosas bien, para que pueda separar esos dos escenarios y no los mezcle y no alucine. Es un tema muy interesante. Yo sé que para muchos de ustedes es un poco, ay Dios mío, complejo entenderlo, porque yo me meto en ese mundo, la complejidad también para mí cuando yo estoy trabajando en este tema, todavía me sorprendo de las capacidades que tiene la analítica ya avanzada con este nivel de evolución. Y me sorprendo más aún cuando con un caso bien estructurado, un caso bien dramático, es capaz de identificar muchísimos fraudes y muchísimos comportamientos deshonestos en una organización. Yo les voy a traer casos de historias que nosotros hemos trabajado, donde ya después de haber logrado un nivel de madurez importante con el desarrollo de toda esta estrategia de la ingeniería del dataset, de ser conscientes de que no se necesitan 100.000 casos, sino tener 500 casos súper bien dramáticos, podemos encontrar muchísimas cosas, de poder utilizar la riqueza informativa de los datos no estructurados, de poder trabajar de la mano de las personas que trabajan con los datos estructurados, de poder trabajar de la mano con la línea ética, por ejemplo, o el canal de denuncias. Hoy nosotros vemos en todo su esplendor el comportamiento deshonesto
incluso muchas veces que no pensábamos que eso podía ocurrir de esa manera. Les traigo ejemplos de fraude, ejemplos en la vía de diligencia, ejemplos de corrupción, ejemplos de fuga de información, que un modelo avanzado de analítica de datos no estructurados puede encontrar en los correos electrónicos de la organización, en los chats de Teams, en el ERP de la organización. Entonces, hace poco tuvimos una experiencia muy particular donde una persona venía cometiendo fraude, llamémoslo así, con un impacto económico muy importante. Entonces, dentro de todos esos modelos que se le enseñaron a la analítica basado con el triángulo del fraude y que entendiera cómo las personas se comportaban, encontramos algo que dice lo siguiente: no es un robo, tampoco es un préstamo, es un adelanto del valor de mi trabajo. Estos anticipos los cruzamos al final del año con las comisiones que recibimos por el superávit financiero. Esto lo dice un gerente de tesorería. Es decir, un gerente de tesorería está cometiendo fraude, está sacando dinero de la empresa y no lo está tomando ni siquiera como un préstamo, lo está tomando como un anticipo de sus, de sus actividades y lo va a cruzar con el bono del final del año. ¿Ok? Entonces, permítame un momento que me están haciendo una llamada súper urgente. Ya. Entonces, así piensa un perpetrador. Miren, ya no es que yo tengo una necesidad, ya no es que entonces yo voy a hacer un préstamo en la organización o un autopréstamo, no, no, yo me voy a anticipar el bono. ¿Y esto cómo se encuentra? Entrenando una máquina, primero explicándole qué es fraude, cómo se puede sacar dinero de la organización, con qué concepto se puede sacar ese dinero. Y así apareció esta alerta. Tenemos una relacionada con la debida diligencia versus lavado de dinero, que es también un tema muy álgido en las organizaciones, porque pensamos que en las organizaciones pasan, el lavado de dinero llega simplemente de una banda criminal a atacar la organización. El lavado de dinero puede ocurrir dentro de la organización cuando personas, por ejemplo, empleados, pertenecen a esquemas Ponzi o esquemas piramidales, o tienen dentro de la misma organización esquemas de préstamos gota a gota o pagadiarios, que son esos préstamos informales. Pero esta alerta va más allá de cualquier parámetro cuando el presidente de una organización asimismo se dice que tiene que ir con el pecado, porque no se sabe exactamente de quién proviene la plata. No hay trazabilidad en tesorería para saber si esa plata es bien habida. Y que salir de ese pecado puede ser que implique cerrarle las puertas a muchos clientes, es decir, ya hay una contaminación y no ser rentables para el negocio. Y mismo se justifica. Miren el triángulo del fraude, la justificación. Mejor vivimos con el pecado. Tienen la necesidad económica, no hay una debida diligencia clara, ahí se ven todos los problemas. No saben de dónde viene ese dinero y está la justificación de que de pronto hacer las cosas correctamente significa cerrar el negocio, entonces mejor vivimos con el pecado. Este es la fiel fotografía de el famoso tono a la cabeza, donde el presidente de la misma organización manda este mensaje: vivamos con el pecado porque no vamos a cerrarle las puertas a esos clientes que todavía no sabemos, que están en aguas grises y no sabemos de dónde viene la plata. Generalmente pensamos que la corrupción es la foto que vemos en diferentes redes sociales, pasando un sobrecito amarillo bajo de una mesa, se están tomando un café, o como vemos en las películas, un portafolio que se intercambian en la estación de tren. No,
Cosas tan simples como cuando ustedes solicitan un préstamo al banco y lo necesitan urgente y esa persona que los atiende en el banco le dice, tranquilo, don Pedro, yo le voy a ayudar, pero usted me tiene que dar algo. La corrupción es rampante y es más rampante en el sector privado que en el sector público. Así de simple. Y este modelo lo encontramos en un banco muy prestigioso de un país cercano, donde el cliente va a solicitar un préstamo generoso, importante, debido a que tiene que terminar una construcción muy grande. Y la persona que lo atiende, que lo ayuda en la generación del préstamo, sin ningún prejuicio, de una vez le pide uno de los apartamentos que hacen parte de esa construcción. Entonces, se fijan esto qué tan delicado es, porque pensamos que la corrupción era así como que el funcionario público y entonces, no, 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 no. Mire cómo sucede este tipo de situaciones. Acabo de ver el apartamento en planos, está divino, me encantaron los acabados y la vista al mar. Cuenta conmigo para agilizarle el papeleo del crédito a la constructora. Yo me encargo para que no te pongan problemas y pase derecho. Y ya para terminar, que pensamos a veces que la fuga de información que ahorita nos estaban contando de este tema es alguien de la calle pide información de algo en la organización y se manda. O una persona, un empleado de la organización manda información a la calle o se la roba. Resulta que la fuga de información interna es también algo de los factores más dramáticos que se le pone foco, porque creemos que si yo soy parte del equipo comercial y le pido a la niña de nómina o de payroll que me dé los salarios, como somos compañeritos de trabajo, pues como estamos en la misma entidad, pues eso no es fuga. Les tengo una mala noticia, la fuga de información también viene desde el aspecto interno, cuando yo, empleado, le doy información confidencial a uno de mis compañeros de trabajo. Y esto pasó de una manera también muy interesante porque alguien le dice a la persona de nómina, por favor me regala los salarios de las personas que más ganan en la empresa. Es que es para ayudarle al hijo de un amigo que está empezando un negocio. Y adivinen qué ocurrió. La persona le dio el archivo, pero no solo de las personas que más ganaban en la organización, sino toda la nómina. Cuando entrenamos un modelo para que sea capaz de entender, por ejemplo, esta fuga de datos, archivos que se comparten dentro de la organización, que vienen, que van en las mismas aplicaciones de la organización, es capaz, un modelo bien entrenado es capaz de entender estas situaciones y saber que aún así sean compañeros de trabajo, esa información no puede salir. Como estos, nosotros hemos sido capaces de entrenar más de 10.000 casuísticas. Seguimos adelante en ayudar a entender ese mundo de los datos, de la ingeniería de los datos, con una teoría que es la teoría del triángulo del fraude y sus metamodelos. Mi conclusión aquí es entender que este proceso es holístico. Mire, yo les voy a pedir un favor enorme. Posiblemente este mundo de los datos sea muy abrumador para ustedes, pero si usted de acá hoy se va solo con una meta de entender el comportamiento humano desde la definición de fraude, vamos a estar tranquilos, porque sabemos que parte del proceso es exitoso. Entender el mundo del fraude y escalarlo a través de los diferentes niveles de analítica es un proceso holístico. No puede ser un proceso aislado. Por eso hoy yo los invito. ¿Cuál es su situación actual? Usted todavía trabaja en Excel, Power BI, tiene queries, SQL, lo que sea, pero siéntese y hable de esto. Empiece a trabajar en este tema. Tenga el mejor acompañamiento y es el tono a la cabeza el que tiene que traerle a usted los expertos y las personas que le van a ayudar.
Entender que esto es un proceso de toda la organización, es un proyecto para toda la organización. No es un proyecto para auditoría ni para el administrador de riesgos operativo o el de control interno, no. Utilizar la riqueza informativa de la organización y ponerla a disposición para administrar el riesgo de conducta es un proyecto estratégico. Y entender que esto no se acaba, que esto es de todos los días y funciona de manera circular. Entrene, fallo, error, vuelva y arranque hasta que su modelo en cualquier inteligencia artificial, en cualquier herramienta que tenga, le funcione a la perfección. Así que agradezco muchísimo por estar conectados a mi presentación el día de hoy. Ahí quedo atenta a las preguntas. Marta, excelente. Muchas gracias por esta exposición en la que nos queda bastante claro que el fraude no descansa. Y como podemos adelantarnos con ayuda de tecnologías como la inteligencia artificial, combinada con la teoría del triángulo del fraude y con analítica. Marta, y por acá ya nos van dejando preguntas los asistentes para que podamos ampliar más sobre el tema. Bueno, Isaí Romero nos dice, si tenemos tantas herramientas avanzadas para la gestión del fraude, ¿por qué siguen dándose casos? ¿Será que a veces nos vamos a los extremos en la interpretación del fraude? No, es que mire, ¿sabe cuál es el problema? Y lo hice desde el principio. Ponemos el fraude en un closet, debajo del tapete. Por eso los invité a sacar los esqueletos del closet. Sáquenlos, porque el problema del fraude no son las metodologías de detección, prevención o predicción. El problema del fraude no son las pérdidas, el problema del fraude es que viene el comportamiento humano. Si no entendemos el comportamiento humano, el fraude va a seguir rampante, pasando por nuestras narices y no lo vamos a entender. El fraude, las violaciones al cumplimiento y el riesgo psicosocial son un problema del comportamiento humano. Entonces hay que ir a la base, a lo simple, para poder escalar a ese otro mundo de administración de riesgos. Listo, Marta. Tenemos otra pregunta de Isabel Correa que nos dice, una duda, ¿cómo manejar la exposición de estos datos en IA y la confidencialidad de la información? Sí, claro, eso es una pregunta que es valiosísima y primero hay que entender los estándares globales de la privacidad de los datos personales, hay que entender la regulación de cada país, pero es importante que ustedes sepan que se puede ejercer el interés legítimo cuando creamos modelos de predicción para combatir el fraude y la corrupción, y esa es una de las excepciones. Cuando nosotros utilizamos los datos en su mínima expresión para entender la conducta deshonesta en las corporaciones, eso está asociado a la protección de las organizaciones en contra del fraude y la corrupción. Y esto se llama el interés legítimo. Entonces, yo los invito a que también ustedes estudien un poco más acerca de la confidencialidad, de los datos personales, de la privacidad, porque no es ni blanco ni negro. Cuando ustedes ya se enfrentan al mundo de la corrupción, por ejemplo, esa es una de las tantas excepciones que existen para poder hacer analítica de este estilo con inteligencia artificial o machine learning para poder pues, prevenir los actos deshonestos. Listo. Tenemos otra pregunta de Fran System que nos dice, ¿esas personas tarde que temprano pueden tener acciones penales en un futuro, aunque en el presente no se vean involucradas? Claro, lo que pasa es que todo depende de cómo sea el tono en la cabeza para, y el tipo de fraude para denunciarlo. Por ejemplo, en el tema del lavado de dinero, cuando este presidente decía, pues nos toca vivir con el pecado, si el mismo presidente no denuncia, pues entonces lo único que va a suceder ahí es que cualquier día que se materialice el riesgo por fuera de la organización la van a llamar y él va a tener que dar cuentas a la justicia por qué no denunció. Ok, se materializa un caso, por ejemplo, de lavado bien grave. Cuando ya son fraudes con unos impactos económicos que no son tan impresionantes, que no es lo mismo tener un fraude cuello blanco a un fraude de una persona que está sacando sumas de dinero de la caja menor. Ahí entonces debe crearse una política en la organización de denunciar o no.
Yo incluso lo decía anoche, yo soy muy radical, yo denunciaría todo lo que ocurriera, yo lo digo y no me da pena ir a una fiscalía y decir están robando en un punto de venta o están robando en la bodega y no me da miedo del riesgo reputacional porque si yo estoy haciendo las cosas bien y denunciando, pues listo, asumo mis errores, pero estoy al menos denunciando. Entonces también depende mucho de las políticas de la organización y depende mucho del tono a la cabeza, donde hay mucho, creo que el 70% de los casos no se denuncian por miedo a las consecuencias reputacionales. Súper. Por última pregunta, nos dice Patricia Vía Arriarán. ¿El fraude puede materializarse por desconocimiento de los procesos y normativas? No, el fraude siempre tiene la intención y eso es otra de las fallas muy grandes que tenemos. La intención es la línea muy delgada que hay entre el error y el engaño. Entonces, cuando una persona comete un error, no comete fraude, es porque o no tiene el conocimiento, está enferma, está cansada, no tiene el entrenamiento. Pero cuando, por ejemplo, ustedes escuchan por ahí, es que, ¿cómo fue? Cometí un error, ay, se me olvida sin querer. No, los errores ocurren porque la gente no tiene el entrenamiento. Entonces, cuando una persona no tiene el entrenamiento, no va a cometer fraude. El engaño, el fraude, la mentira, la violación de confianza siempre tiene una característica y es sacar provecho particular de algo que es colectivo o tener un privilegio que no tienen los demás. Entonces, cuando una persona pasa esa línea de que se equivocó o no tiene el entrenamiento, pero cometió un error, entonces, y no lo cuenta, por ejemplo, ahí sí es fraude. Yo puedo cometer un error porque no tengo el entrenamiento, me equivoco, lo soluciono, le cuento a la gente y digo, alzo la mano, me equivoqué, qué oso, qué vergüenza, yo no tengo entrenamiento de esto, pero venga, solucionémoslo. Hasta ahí está bien, eso es un error. Pero cuando yo me equivoco y, y me doy cuenta y no soluciono y no le cuento a mi superior o a alguien que me ayude a solucionarlo, lo oculto, ya es fraude. ¿Se fijan la diferencia? Es simple, la intención. Marta, muchas gracias por estar aquí en nuestro Summit. Y antes de continuar, quiero hacerles un anuncio súper importante. Primero, están dejando un montón de preguntas y qué bonito ver eso y ver cómo son tan curiosos con este tema. Qué bueno. Les voy a dejar un link en el chat justo en estos momentos porque tenemos un webinar el próximo 8 de julio sobre cómo gestionar y cómo enfrentar los nuevos riesgos de crisis. Será el 8 de julio a las 10 de la mañana. Les estoy dejando el link en estos momentos en el chat para que se puedan inscribir y allá nos veamos y aprovechen. Si les están gustando espacios como estos, aprovechen, inscríbase, es gratis y yo creo que todavía nos da tiempo, Marta, para un par de preguntas. Hay una pregunta por aquí que nos dejaron antes de iniciar la exposición que dice, ¿Pirani tiene disponible alguna biblioteca de riesgos identificados por sectores que estén disponibles para consulta? Esta pregunta es netamente sobre el software y les voy a contar aquí rápidamente que hemos hablado mucho de inteligencia artificial y nuestro software integra la inteligencia artificial para sugerir riesgos. Entonces, ustedes mediante nuestro software, cuando estén creando sus riesgos, pueden poner sus empresas y sus sectores y de acuerdo a eso, la inteligencia artificial les puede sugerir riesgos. Esta pregunta me pareció muy interesante. Recuerden también, para los que están preguntando sobre la grabación, les enviaremos las memorias de esta reunión más adelante. Ahora vamos con una pregunta para Marta que dice, ¿qué recomiendas como medidas preventivas en materia de fraude? ¿Asumir un rol de concientizar al personal en el caso de una empresa, pero con carácter amenazante o paternalista? Porque estabas hablando de que eres estricta. Miren, vea, todo depende del tono a la cabeza y de la cultura. Pero yo les voy a dar esa respuesta a nivel personal. Traslade esa pregunta a su casa. ¿Usted cómo enseña en su casa? ¿Usted enseña en su casa con un tono paternalista? Es que aquí no se castiga, aquí si se comportan mal, pues entonces simplemente hablamos.
o a la vieja guardia, como nos tocó a muchos, tuvimos unos papás un poco más fuertes disciplinariamente. Más allá del tema de fraude, del riesgo de conducta, la compañía tiene que tener dos cosas que a mí me parecen muy importantes: el cero tolerancia a los actos deshonestos y la actitud férrea de no dejarse tentar. Y para mí, más importante que una capacitación es decirle a la gente: vea, bienvenidos a esta organización, los amamos a todos y a todos los vamos a cuidar, pero tenga muy claro, aquí no se aceptan actos deshonestos, ni depredadores, ni perpetradores. Y el que esté pensando en atacar la organización, mejor se va de una vez. Cuando ese mensaje, más allá de enseñar, y perdónenme que sea tan escueta, se puede entrenar un montón de gente, pero por aquí les entra y por aquí les sale. Porque en el momento de que esa persona necesite dinero, tenga una presión económica, yo no conozco el primer perpetrador que coja el código de conducta y diga: voy a ver si puedo robar, voy a ver si me puedo llevar 100,000 pesos que necesito. No, la persona que tiene la necesidad va y saca el dinero. Entonces, es muy complejo cuando a uno le dicen si es paternalista o si es más agresivo. No, usted simplemente manda el mensaje claro y que ese mensaje toda la institución lo conozca, que ese mensaje se viva, que se vibre por eso. Pero ese mensaje también es muy interesante porque viene del tono a la cabeza. Entonces, el ejemplo en casa es el que habla. ¿Quién habla en la casa? Papá y mamá. Entonces, si el presidente de la compañía, el board, tiene ambivalencias conductuales, eso no les va a funcionar. Entonces, piensen primero cuál es el mensaje que se le manda a los empleados y a la sociedad. Y con eso usted ya se va a dar cuenta qué necesita. Marta, aquí hay una pregunta que dice: en algunos países como México, hay dos, te las voy a hacer de una. En algunos países como México, denunciar a un colaborador es a veces contraproducente y prefieren desvincular únicamente al colaborador, lo que a su vez genera impunidad. ¿Qué recomiendas? Y la otra pregunta es: ¿qué es el tono del tono a la cabeza? ¿A qué te refieres? Bueno, empecemos por el tono a la cabeza. En la administración de riesgos nosotros tenemos, yo tengo, pues yo lo llamo transversalidad, ¿ok? Entonces, el tono a la cabeza, el tone of the head, es algo que viene en la administración de riesgos hace mucho tiempo, pero fíjense que el cuerpo humano tiene cabeza, tiene cuello y tiene extremidades. Listo. Entonces, la cabeza, el tono of the head, es el ejemplo, y ese ejemplo viene del organismo más grande de la organización: el board, el consejo corporativo, el consejo administrativo, la junta directiva, los que ponen la plata, los dueños del aviso. ¿Listo? El zumbido, aquí el empuje en el medio es el cuello, ¿ok? Y ahí donde ¿quiénes están? Las vicepresidencias, los coordinadores, esos que ayudan a articular las estrategias que vienen de acá de la cabeza. ¿Listo? Y las extremidades es toda la parte operativa. Todos los que a eso los vamos a llamar zumbido en el piso. ¿Listo? Entonces, como el cuerpo humano, así son las organizaciones: tienen cabeza, tienen el cuello y tienen las extremidades. Entonces, usted puede ver a un ser humano sin extremidades y está funcional. Pero usted no puede ver un ser humano sin cabeza comprando cosas en la tienda, ¿cierto? Entonces, la cabeza es supremamente importante. Todo lo que venga de la cabeza de la organización se despliega. Entonces ellos pueden ser o los superhéroes, como somos papá y mamá para los hijos, o simplemente son los que destruyen la organización porque no mandan un mensaje claro. Entonces recuerden: tono a la cabeza, empuje en el medio, zumbido en el piso. Eso se llama transversalidad. En el tema de fraude, todas y cada una de las personas cuentan, son supremamente importantes. Y el personaje de una organización que diga hoy en día: yo no tengo que ver con el tema de fraude, ese es el mayor riesgo, y tiene que ir de la empresa. Porque o la empresa no le ha enseñado el tema de fraude cómo es, o no le importa. Ya para irme para el otro tema, sí, lo que pasa es que volvemos a las políticas que tienen las organizaciones. O sea, no van a denunciar y mejor separan al empleado, es una política, pero aquí más allá si lo sacan o no, es cuál es el mensaje que se manda.
Porque yo puedo sacar al empleado y decirle, te vas de mi empresa, que yo no voy a tolerarte, listo, no lo denuncio, pero en la empresa tiene que quedar claro que eso no se acepta. Otra cosa es que lo despachen para la casa y escondan el problema. Y entonces, claro, la gente siente que al que se fue lo están cuidando. Eso es todo, es una política. Ok. Muchas gracias, Marta. Ha sido un gusto tenerte como expositora en este Pirani Summit. De nuevo, muchas gracias por haber compartido tus conocimientos, buenas prácticas y tomarte el tiempo para responder las preguntas que nos dejaron. Muchas gracias al público porque todas las preguntas son válidas. Ustedes a nuestros expositores pregúntenles lo que quieran, que ellos siempre están dispuestos, como es el caso de Marta, siempre están dispuestos a respondernos. Con todo el cariño, cuídense montones y recuerden, el comportamiento humano es el mayor riesgo de las organizaciones. Vale, Marta, muchas gracias. Listo. También les espero... Chao.